Imagina por un momento que estás en una situación en la que todo lo que crees conocer sobre el bien y el mal se pone a prueba. Donde las decisiones que tomas, o que no tomas, pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Ahora, piensa en la última vez que escuchaste una historia que te dejó sin palabras. Tal vez fue una historia que nunca esperabas escuchar, una historia que cuestionó tu comprensión del mundo, de la moral, de la justicia. ¿Cuántas veces te has encontrado con algo tan perturbador que te hizo cuestionar todo lo que creías saber? Hoy, te llevaremos a un capítulo oscuro y poco conocido de la Biblia. Un relato que, aunque ha estado escrito durante miles de años, sigue siendo tan impactante y relevante hoy como lo fue en el pasado. Un relato que te dejará con preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la justicia y la moralidad. ¿Qué harías si te encontraras en una situación en la que todo lo que es justo y bueno parece desvanecerse? ¿Cómo reaccionarías si te enfrentaras a la verdadera oscuridad del corazón humano? Este es el tipo de preguntas que surgen cuando lees Jueces 19. Antes de entrar en la historia, te pregunto, ¿estás preparado para enfrentar la crudeza de la verdad? Porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que te va a dejar sin palabras, una historia que va a desafiar tus creencias y te hará cuestionar lo que es realmente justo en este mundo. Vamos a sumergirnos en los eventos perturbadores de Jueces 19, pero primero, necesito advertirte, esto no es una historia fácil de escuchar, ni es una historia para los débiles de corazón. Sin embargo, es una historia que merece ser contada, porque revela aspectos de la humanidad que a menudo preferimos ignorar. La historia de Jueces 19 comienza en un lugar que podría parecer familiar, incluso seguro. Un levita, un hombre dedicado a las cosas de Dios, emprende un viaje con la intención de recuperar a su concubina, una mujer que lo ha dejado. Pero, ¿qué lo motiva realmente? ¿Es amor, orgullo, o algo más profundo y complejo? En ese tiempo, la tierra de Israel estaba sumida en el caos. No había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagina vivir en un lugar donde no hay ley, donde el orden y la moral parecen ser solo palabras vacías. Este es el contexto en el que nuestro levita se encuentra, y a medida que viaja, su camino lo lleva a una ciudad llamada Gibeá, en la tribu de Benjamín. Al llegar a Gibeá, el levita, su siervo y su concubina buscan refugio, pero nadie en la ciudad les ofrece hospitalidad. Esto ya es una señal alarmante, ¿no? Un lugar donde los extraños no son bienvenidos, donde la indiferencia reina. Finalmente, un anciano, también un extranjero en esa ciudad, les ofrece quedarse en su casa. Parece que finalmente encuentran un respiro, un acto de bondad en medio de la indiferencia. Pero esa noche, algo terrible ocurre. Imagina estar en un lugar que creías seguro, cuando de repente, se produce una amenaza inesperada. Un grupo de hombres de la ciudad se reúne fuera de la casa, exigiendo algo terrible. La tensión es palpable, el miedo se apodera del ambiente. ¿Qué harías si te encontraras en esa situación? ¿Cómo reaccionarías ante una amenaza que desafía todo sentido de justicia y humanidad? El anciano, en un intento desesperado por proteger a su huésped, toma una decisión impensable. Lo que sigue es un acto de cobardía y desesperación, donde el levita, en lugar de proteger, toma una decisión que revela la desesperación y la fractura moral de la época. Al amanecer, el horror de lo ocurrido se hace evidente, y el levita toma una acción que marcará el principio de un conflicto mucho mayor. Esta historia, aunque difícil de escuchar, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia y cómo reaccionamos cuando todo parece estar en juego. La pregunta que surge es, ¿qué harías tú en una situación así? ¿Cómo te enfrentarías a una realidad donde todo lo que creías conocer sobre el bien y el mal se desmorona? La mañana siguiente, el silencio en Gibeá es casi ensordecedor. El levita se encuentra solo con sus pensamientos mientras el sol comienza a iluminar las calles desiertas de la ciudad. Los eventos de la noche anterior pesan sobre él, pero lo que hace a continuación es tanto impactante como desconcertante. Con una determinación fría, toma a su concubina y comienza un viaje de regreso a su hogar, llevando consigo no solo a ella, sino también una decisión que resonará en todo Israel. Al llegar a su casa, el levita no se queda en silencio. Sabe que lo ocurrido no puede ser ignorado, que los actos de maldad cometidos en Gibeá no solo son una ofensa contra él, sino contra toda la nación. Así que, en un acto calculado, decide enviar un mensaje poderoso, uno que será imposible de ignorar. Este mensaje no solo busca justicia,
sino también despertar la conciencia de las tribus de Israel, forzándolas a enfrentar la corrupción y la maldad que se ha infiltrado en su tierra. Cuando su mensaje llega a las diferentes tribus, la reacción es inmediata y abrumadora. Los líderes de Israel se congregan, impactados por lo que han visto y furiosos por lo que esto representa. Se dan cuenta de que lo ocurrido en Gibeá no es solo un asunto local, sino un símbolo de algo mucho más grande, la decadencia moral que se ha apoderado de la nación. Esta decadencia ha llegado a un punto en el que no puede ser ignorada ni tolerada, y los líderes entienden que deben actuar con firmeza. Las tribus se reúnen en asamblea, unidas por la indignación y la necesidad de justicia. El levita presenta su caso ante ellos, describiendo los horrores de aquella noche y demandando que se haga justicia. La asamblea es un hervidero de emociones, el shock y la ira son palpables. Los líderes discuten entre ellos, reconociendo que lo que ha sucedido no puede quedar impune. Saben que deben responder, no solo para castigar a los culpables, sino para purgar la maldad que ha contaminado su tierra. Deciden enviar un ultimátum a la tribu de Benjamín, exigiendo que entreguen a los responsables de lo ocurrido en Gibeá. Sin embargo, lo que sucede a continuación es sorprendente, la tribu de Benjamín se niega a entregar a los culpables. En lugar de aceptar la justicia, se preparan para defender a los suyos, aunque eso signifique enfrentarse al resto de Israel. Esta decisión lleva la situación al borde de una guerra civil. El conflicto que sigue es devastador. Las tribus de Israel, unidas en su determinación de castigar la maldad en Gibeá, marchan contra Benjamín. El pequeño conflicto inicial se convierte en una batalla a gran escala, con miles de vidas en juego. Lo que comenzó como un acto de violencia en una sola ciudad se ha transformado en una lucha que amenaza con desgarrar a toda la nación. Las batallas son intensas y feroces. Ambas partes luchan con desesperación, sabiendo que lo que está en juego es mucho más que la victoria o la derrota en el campo de batalla. Es una lucha por el alma de la nación, una lucha para determinar si Israel puede purgarse de la corrupción y la maldad que ha arraigado en su seno, o si se desmoronará bajo el peso de su propia decadencia moral. Mientras las batallas continúan, los líderes de Israel se enfrentan a una realidad dura: esta guerra no es solo contra los hombres de Benjamín, sino contra la oscuridad que ha crecido dentro de ellos mismos. Y a medida que el conflicto avanza, cada tribu debe preguntarse hasta qué punto están dispuestos a llegar para restaurar la justicia en su tierra, y si alguna vez podrán sanar las heridas que esta guerra está dejando. La batalla entre las tribus de Israel y Benjamín alcanza su clímax en una confrontación que pocos podrían haber anticipado. Lo que comenzó como un acto de venganza ha escalado hasta convertirse en una guerra que amenaza con consumir a toda la nación. Día tras día, las luchas se vuelven más encarnizadas, más desesperadas. El suelo de Israel se tiñe con la sangre de aquellos que, solo unos meses antes, habrían llamado hermanos a los que ahora enfrentan. En medio de este caos, una pregunta comienza a surgir: ¿dónde está Dios en todo esto? Los israelitas han sido llamados a ser un pueblo santo, un ejemplo para el mundo, pero ahora, están al borde de destruirse mutuamente. ¿Es esta la justicia que buscaban? ¿O se han dejado llevar por la ira y la desesperación, olvidando los valores que deberían unirlos? La tribu de Benjamín, aunque superada en número, lucha con una ferocidad que sorprende a todos. Saben que están luchando por su supervivencia, por su lugar en la historia de Israel. Pero cada victoria que logran, cada batalla que ganan, solo sirve para endurecer los corazones de las otras tribus, que ven en la resistencia de Benjamín una negación de la justicia que tanto anhelan. Pero algo comienza a cambiar. A medida que los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, los líderes de Israel empiezan a darse cuenta de la magnitud del desastre que han desatado. Han buscado justicia, pero ¿a qué costo? ¿Están realmente dispuestos a borrar del mapa a una de las tribus de Israel para saciar su sed de venganza? ¿O es este el momento de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente significa ser un pueblo elegido? En un giro inesperado, las tribus de Israel, consumidas por la culpa y la desesperación, finalmente logran derrotar a Benjamín, pero no sin un costo terrible. Al final, solo quedan 600 hombres de Benjamín, escondidos en las montañas, todos los demás han caído. Y es entonces cuando la gravedad de sus acciones cae sobre las tribus de Israel como una losa de piedra. Han ganado la batalla, pero ¿a qué precio? Las tribus se reúnen una vez más, pero esta vez no es para planear otra batalla. Se miran unos a otros, y en sus ojos se refleja el dolor, la pérdida, y la terrible realización de que han llevado su venganza demasiado lejos. Han casi aniquilado a una tribu entera de Israel.
¿Cómo pueden ahora vivir con este peso sobre sus conciencias? Se dan cuenta de que, si no hacen algo para reparar lo que han destruido, Israel estará roto para siempre. Y así, deciden tomar medidas desesperadas para preservar lo que queda de Benjamín. Hacen un juramento de no dejar que la tribu desaparezca y comienzan a buscar maneras de asegurar que los sobrevivientes puedan reconstruir su pueblo, aunque sea desde las cenizas. Pero la restauración no es fácil. Las heridas son profundas, y las cicatrices, tanto físicas como emocionales, tardarán generaciones en sanar. Sin embargo, hay una lección que Israel nunca olvidará: la justicia sin misericordia puede llevar a la destrucción, y el orgullo puede ser el mayor enemigo de todos. En su intento de hacer justicia, casi destruyen lo que habían jurado proteger. Este último acto de reconciliación es amargo, una sombra constante de lo que podría haber sido y de lo que nunca debería haber sucedido. Pero, en medio de la oscuridad, también hay un rayo de esperanza. Israel, aunque fracturado, ha aprendido una lección dolorosa sobre la importancia de la unidad, la misericordia, y la necesidad de buscar la justicia, sí, pero siempre con la sabiduría y la compasión que solo pueden venir de un corazón verdaderamente arrepentido. La historia de Jueces 19 y 20 termina con un Israel que ha cambiado para siempre, un pueblo que, aunque fracturado, comienza el lento y doloroso proceso de curación. Una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento, la redención y la esperanza. Y eso es todo por hoy. Espero que esta historia te haya dejado tan impactado como a mí. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más contenido como este. También, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame tus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinas sobre esta historia tan impactante. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de ella? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.